Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este video que continúa con el cubrimiento de la D23 que se está dando en este momento en Anaheim, California. Es la convención en la que Disney presenta toda la información con respecto a todos sus proyectos en todas sus propiedades, en televisión, en cine, animación, imagen real, parques temáticos, etcétera, 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 y que es básicamente como una Comic Con de contenido exclusivo de Disney que se da cada 2 años. Ayer tuvimos toda la información respecto a Disney Plus, que es la nueva plataforma de streaming que se va a lanzar el 20 de noviembre de este año en Estados Unidos y otros territorios, y es como la competencia que ellos le van a sacar a Netflix y va a llegar a Latinoamérica, por ejemplo, en algún momento desconocido de 2020. Tuvimos información con respecto a series, a películas, bueno, a un montón de cosas, y aquí hemos hecho el cubrimiento. Encuentran videos de análisis y reacción del tráiler de The Mandalorian, La Dama y el Vagabundo, Noel, El Mundo según Jeff Goldblum. Además de eso, estamos hablando en este momento de todas las series que anunciaron de Marvel que van a estar exclusivas en esta plataforma. Ya teníamos información de algunas de ellas porque Kevin Feige la dio durante su presentación de la Comic Con de este año hace ni siquiera un mes larguito, en donde ya sabíamos de WandaVision, What If, la serie de Hawkeye, la serie de Loki, la serie de Falcon and the Winter Soldier. Aquí solamente de Hawkeye no nos dieron información nueva, de las otras 4 sí, y encuentran un video exclusivo en donde hablo de toda esa nueva información que nos dieron con respecto a esas series que ya conocíamos. Pero además de esto, de la nada, Kevin Feige anuncia otras 3 series dentro de esta misma fase 4, que son Miss Marvel, Moon Knight y She-Hulk, que van a ser en las que nos vamos a concentrar en este video. Voy a darles una introducción general a quiénes son esos personajes y qué podemos esperar de cada una de sus series individuales. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces vamos a comenzar con Miss Marvel, que es de la serie de la que más información nos dieron. En términos generales, no nos dieron mucha información de ninguna de ellas, no hablaron de tramas, no hablaron de casting, no hablaron de nada de eso, solamente de Miss Marvel nos dieron el nombre de la showrunner, que es Bisha K. Ali, que es una escritora sobre todo de comedia británica que tuvo una serie hace poco a la cual no le fue muy bien, lo cual me preocupa, pero creo que la eligieron sobre todo por quién es ella. Ella es británica, pero tiene alguna conexión en su familia. No sé si sus padres, no recuerdo exactamente cómo es la cosa, pero viene de Medio Oriente, y cuando estamos hablando de todas estas comunidades musulmanas y toda esta cosa, es muy importante cuando hablamos de Miss Marvel y sus conexiones. Entonces, Miss Marvel es Kamala Khan, que es una adolescente que vive en Nueva Jersey. Ella es hija de padres pakistaníes que llegaron a Norteamérica y la tuvieron a ella y a su hermano mayor, y ellos son musulmanes. Entonces son una familia súper conservadora con todas esas tradiciones religiosas que vienen desde Pakistán. Ella es una inhumana que se da cuenta de sus poderes después de todo lo que sucedió hace unos años en los cómics de Marvel con los inhumanos, cómo se propagaron por el mundo y bueno, un montón de cosas de lo cual ya vamos a hablar ahorita, porque estoy casi seguro de que en esta versión Kamala Khan no va a ser una inhumana, sino que va a ser una mutante, teniendo en cuenta diferentes cosas. Pero la cosa es que ella tiene que hacer muchos malabares en su vida personal, como todos los superhéroes o como los personajes de este tipo, para que su familia no se dé cuenta de este tipo de cosas, para luchar entre esta dicotomía entre su vida como americana y su vida como pakistaní y musulmana y todas las tradiciones que vienen desde su familia. Lo menos interesante de ella realmente son sus poderes, son muy parecidos a los de Mr. Fantastic. Ella, bueno, digamos que Mr. Fantastic es elástico y puede hacer diferentes cosas. Ella también puede controlar sus miembros de esa manera, entonces ya puede alargarlos, puede encogerlos, pero además de eso puede hacer que crezcan en tamaño o que se encojan en tamaño. Entonces digamos que es como una Mr. Fantastic Plus, podríamos decirlo de alguna manera, pero en realidad los poderes de ella no son nada del otro mundo y no son generalmente en lo que se ha concentrado o en lo que se concentró inicialmente el cómic de Miss Marvel.
o sea, ella representa realmente no es la primera superheroína ni el primer superhéroe musulmán o el primer personaje musulmán dentro de la historia de los cómics, pero sí es la primera superheroína musulmana en ser el personaje principal de su propio cómic. Entonces digamos que en ese sentido fue bastante importante en su momento. La gente estaba esperando qué era lo que iba a suceder. La escritora original de Miss Marvel es una escritora musulmana, lo cual hizo que este cómic tuviera como eh, algo muy genuino, y es que la escritora podía escribir realmente sus vivencias y ciertas cosas dentro de este cómic, lo cual hizo que fuera muy reconocido y que ganara varios premios. Después de eso esta escritora salió, ahorita está escribiendo para DC, está escribiendo, si no estoy mal, La Mujer Maravilla, y después de eso Miss Marvel ha tenido varios problemas. Ella ha estado involucrada, bueno, con un montón de cosas, pero hablemos de por qué ella se llama Miss Marvel. Entonces, Kamala Khan es una súper fan de todo lo que tiene que ver con los superhéroes. Es seguidora de todos estos, pero su ídolo máximo es la Capitana Marvel. Es Carol Danvers. Entonces, una vez ella obtiene sus poderes y decide luchar contra el crimen y hacer todas estas cosas, volverse una superheroína, lo que decide es tomar uno de los nombres que Carol Danvers había tenido antes de ser la Capitana Marvel. Y bueno, como ya lo hemos hablado en otros videos, ella fue varias cosas, pero uno de esos fue Miss Marvel, fue uno de sus identidades más importantes como superheroína. Kamala Khan se apropia de este nombre y lo toma para ella misma y se convierte en Miss Marvel. Entonces, ¿por qué digo yo que creo que en esta serie vamos a verla a ella como una mutante y no como una inhumana? Digamos que en ese momento en los cómics Marvel estaba empujando muchísimo todo lo que tenía que ver con el contenido de los inhumanos, porque los X-Men básicamente no les servían para nada. Todavía estaban en manos de Fox, no había en ese momento como ninguna vista de que pudiera haber una negociación o algún trato como el que habían hecho con Spider-Man, por ejemplo. Entonces no se creía y no se veía en el horizonte un regreso pronto de los X-Men o de los Cuatro Fantásticos al universo cinemático de Marvel, y por lo tanto lo que hicieron desde los cómics fue sacar un poco a los X-Men, dejarlos un poco relegados y darle más importancia a los humanos, que básicamente son otra versión de los X-Men dentro del mundo de los cómics. Y esa propiedad sí la tenían en Marvel. Vimos que después trataron de hacer esta serie con la que fracasaron totalmente. Inicialmente se supone que iba a ser una película, pero con ese fracaso de esa serie estoy seguro de que Marvel no quería volver a tocar a los inhumanos, sobre todo Kevin Feige, que es como el que realmente importa acá, porque tenemos a Kevin Feige como el jefe de la división de películas de Marvel Studios, y tenemos a otro personaje que no me acuerdo en este momento. Él es el jefe, Jeff Loeb, si no estoy mal, es el jefe de la división de televisión, que es donde más problemas han tenido realmente, y por eso es que no hay ninguna conexión entre las películas y las series hasta el momento, hasta todas estas que vamos a ver de Disney Plus, en donde Kevin Feige recupera el control, tiene el control de todas estas cosas. Entonces estas sí van a conectar. Vamos a ver que estas series van a ser afectadas por las películas, pero además van a afectar a las películas. Entonces, desde que hablamos de la Capitana Marvel, se hablaba de la posibilidad de la aparición de la figura de Kamala Khan, porque es muy importante dentro de toda esta mitología, y digamos que esta es la respuesta inmediata. Es como, miren, vamos a darles una serie de Miss Marvel. Pero entonces, volviendo un poco al punto, lo que sucede es que no quieren tocar a los inhumanos, y ahora Disney compró Fox, lo que quiere decir que los mutantes vuelven a ser parte de Marvel, lo que quiere decir que ya no hay necesidad de darle a Kamala Khan una identidad de inhumana, sino que pueden darle una identidad de mutante, y desde aquí podemos empezar a ver realmente la inclusión del concepto de los mutantes dentro del universo cinemático de Marvel, y las primeras semillas para que los X-Men vuelvan y se integren al universo cinemático de Marvel, lo cual es lo que más me emociona realmente de cualquier cosa que pueda suceder aquí con Miss Marvel. Tenemos que en estas series realmente van a aparecer varios de los personajes
favoritos dentro de las películas. Tenemos a Scarlet Witch, bueno, tenemos todas estas cosas, o sea, ya como que se rompe un poco la barrera que existe o que existía hace unos años, que se ha ido rompiendo cada vez más a lo largo que pasa el tiempo, y la televisión ha subido de calidad, en donde teníamos que los actores de películas no querían para nada y nunca volver a ser actores de televisión o estar relacionados con ninguna producción en televisión, pero con este tipo de trato nuevo, con esta cosa que no se ha visto realmente nunca antes, en donde las series van a estar conectadas con las películas de esa manera y va a ser un universo cohesivo realmente, creo que existe la posibilidad de que veamos, así sea en un capítulo o de alguna manera, a actores importantes de las películas en esto, porque en los cómics, como les dije, Kamala Khan es una fan de todos los superhéroes y eso lo han utilizado para hacer diferentes crossovers y para que diferentes superhéroes de los más importantes aparezcan dentro de los números de Miss Marvel. Pasando a Moon Knight. Moon Knight es otro personaje que es súper interesante. Muchas personas han estado pidiendo desde hace mucho tiempo que Moon Knight exista dentro de alguna manera dentro de este universo cinemático, y aquí nos lo dan como una serie. Entonces, ¿quién es Moon Knight? Moon Knight es Mark Spector, que es el hijo de un rabino judío en Estados Unidos, que era boxeador, después se va a la marina, después en la marina se convierte en un mercenario, y mientras está haciendo sus labores como mercenario, trabajando para un tipo, el tipo están en Egipto trabajando en una excavación, este tipo quiere hacerse con la investigación del investigador principal y termina como matándolo y amenazando de muerte a Mark Spector. Él termina muriéndose prácticamente, y en medio de eso es llevado por una secta egipcia a un templo en donde conoce a Khonshu, que es el dios de la luna, básicamente, y por eso se llama el Moon Knight. Y Khonshu le da la oportunidad de ser su avatar. Y digamos que en Marvel tenemos todo este concepto de los avatars, que es muy importante, que son personas que sirven como no sé, como receptáculos de estas entidades gigantes, de dioses, bueno, de diferentes cosas. Entonces Moon Knight es básicamente el avatar del dios egipcio de la luna. Pero lo que hace interesante a Moon Knight, y lo que creo que puede ser realmente muy interesante en esta serie, es que él tiene personalidad múltiple. Digamos que en su primera versión Mark Spector tenía toda esta cosa, después cuando vuelve a Nueva York con toda la plata que logró hacer en su trabajo como mercenario, lo que hace es crear una pequeña fortuna, y digamos que aquí es donde empiezan muchas cosas, porque Moon Knight lo comparan mucho con Batman. Los dos son millonarios que combaten el crimen en trajes. Digamos que en sí Mark Spector no tiene habilidades superhumanas, y aquí vamos a ir hablando porque eso es lo realmente interesante de una serie de Moon Knight y de las posibilidades que nos puede ofrecer en términos dramáticos. Entonces es básicamente como un Bruce Wayne. Moon Knight vendría siendo el Batman de Marvel. No todo el mundo concuerda, pero digamos que sí hay muchos puntos parecidos. Pero Moon Knight es un personaje bastante diferente, más allá de lo básico de ser millonarios que tienen una identidad secreta y que combaten el crimen y bueno, todas estas cosas. Pero entonces, volviendo al punto, Spector vuelve a Nueva York, crea toda su fortuna, crea todas estas cosas, tiene su identidad como Mark Spector y aparte de eso es Moon Knight, pero al mismo tiempo crea otras dos identidades para hacer diferentes cosas. Una es un taxista, otra es un tipo que le ayuda a involucrarse con el inframundo y bueno, estas cosas. Entonces tenemos a Steve Grant y tenemos a Jake Lockley. Eso fue en la primera versión de Moon Knight, pero después de eso han venido evolucionando este tema, en donde llegó un momento en el que nos damos cuenta de que en realidad no era que él actuara como diferentes personas, sino que Mark Spector tiene desorden de múltiple personalidad. Entonces Grant y Lockley son diferentes personalidades, y además de eso está Spector y está el mismo Khonshu que está dentro de la mente de este personaje, y cada uno hace diferentes cosas y se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de las historias de Moon Knight. Moon Knight ha estado conectado con los Avengers del Oeste, con She-Hulk, bueno, con un montón de cosas, y en medio de todo esto ha creado incluso diferentes personalidades. Tenemos que en un momento él crea una personalidad de Spider-Man, crea una personalidad de Capitán América, una personalidad de Wolverine, crea un montón de cosas que entre ellas se matan, se pelean, salen a la luz, se esconden,
esconden. Hay un tiempo en el que él es Jake Lockley sobre todo y Mark Spector está metido en otro lado. Él es Moon Knight, deja de ser Moon Knight. Y ahí es donde está toda la pregunta realmente. Y es, ¿realmente Mark Spector sí tiene poderes? ¿O es un problema psicológico? Porque digamos que uno de los escritores más importantes de Moon Knight alguna vez le preguntaron por las similitudes con Batman. Y lo que él decía es... Batman, Bruce Wayne, es este tipo que quiere pelear para vengar a sus padres. Bueno, como todas estas cosas que ya conocemos de Batman. Pero por el otro lado, Mark Spector lo que hace es utilizar todo esto y él cree que es el avatar de un dios egipcio. Entonces los poderes de él cambian es con las fases lunares y dependiendo de la fase lunar, él tiene más o menos fuerza o tiene más o menos agilidad o bueno, un montón de cosas. Pero en medio de toda esta investigación y de todos los números y bueno, los diferentes volúmenes que tiene Moon Knight y la investigación con respecto a su inestabilidad mental, hay algunos que creen que realmente él no tiene absolutamente ningún poder, que Khonshu es totalmente ficticio, que nada de esto existe y que simplemente es él imaginándose y convenciéndose a sí mismo de que es el avatar de un dios egipcio y por lo tanto tiene habilidades sobrehumanas y que es él mismo obligándose a hacer estas cosas, que puede hacer cosas, o sea, que tiene unas habilidades que él cree que no son esas habilidades, sino que él cree que tiene menos y lo que está haciendo es sacar su verdadera fuerza y sus diferentes cosas a lo largo de todas estas cosas. Entonces creo que en medio de todo eso es lo que puede ser realmente interesante a Moon Knight como serie. Mark Spector, este tipo con personalidad múltiple, descubriendo si realmente si tiene superpoderes, si no tiene superpoderes, como esta duda que tenemos constantemente con respecto a este personaje, hablar un poco como de todas las cosas mentales, digamos que puede ser una especie de crossover con lo que es Legión en este momento, todo lo que sucede con David Haller, que lastimosamente llega a su final con su tercera temporada y que no se puede utilizar y no se puede integrar a este universo cinemático de Marvel, pero me parece que podría ser como una especie de Legión 2.0 con otro personaje y un personaje muy interesante como lo es Moon Knight. Por otro lado, otra de las cosas que nos preguntamos bastante es si esta serie va a poder ser oscura o no, porque Moon Knight es un personaje bastante crudo. Él se codea con The Punisher, se codea con los personajes más crudos del universo de Marvel. Y hace cosas realmente fuertes, cortar caras, quitar caras, romper huesos, matar personas, bueno, hace un montón de cosas, pero esta es una serie que va para Disney Plus. Y digamos que ahorita, esta semana, cancelaron una serie que se llamaba como Book of Enchantment, si no estoy mal, que era una serie que iba a investigar como a villanos importantes dentro de las películas de Disney, pero que la cancelaron porque dijeron que estaba yendo hacia un lado muy oscuro que de pronto no iba no iba a ser adecuado para la plataforma familiar que están tratando de construir, lo cual me parece que es el único punto negativo acá, y es que de pronto esto no va a ser tan oscuro ni siquiera como las series de Marvel y Netflix, en donde veíamos un poco cosas más crudas, un poco más realistas. Creo que no va a poder así, creo que no va a poder ser así. Creo que va a ser más bajada de tono, entonces en ese sentido espero que lo que no nos muestren gráficamente o lo que no nos muestren en términos de acción, sí nos lo muestren en términos dramáticos con todas estas cosas que yo les estaba hablando del personaje. Y para terminar vamos a hablar ligeramente de She-Hulk, que es la tercera serie que anunciaron. Tenemos que She-Hulk es Jennifer Walters en su vida normal y ella es la prima de Bruce Banner. Ella es una abogada que en medio de uno de estos casos se vio involucrada con un mafioso, básicamente, con un tipo criminal que termina causándole a ella un accidente. En ese momento, casualmente, está Bruce Banner en la ciudad y no hay ningún otro donador de sangre que tenga el mismo tipo de sangre sino él, entonces él tiene que hacerle una transfusión a su prima y como son primos y tienen el mismo ADN, los genes de Hulk se le pasan a ella y ella se convierte en She-Hulk. Entonces es una figura que ha pasado por muchas cosas. Digamos que ella como abogada es bastante interesante y creo que podría darnos algo
creo que estas series en medio de todo están siendo reemplazos a algunas de las cosas que ya habíamos visto y que no van a poder estar integradas dentro de este universo. Como les dije ahorita, las personalidades múltiples, toda esta investigación de la psicología de Moon Knight que se parece mucho a lo que podría ser en algún momento la primera temporada de Legión, sobre todo. Aquí creo que vamos a poder ver algo como lo que podíamos ver en la parte más de procedimientos legales y de la parte de la vida de abogado de Matt Murdock en Daredevil, por ejemplo. Creo que podríamos ver algo más de ese estilo y además podría abrir el camino para más inclusiones de Hulk. Digamos que con Hulk existe todavía un problema porque así como Fox tenía los derechos de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men, como Sony tiene los de Spider-Man, Universal tenía los derechos de Hulk y todavía no han sido unos derechos que se han regresado en su totalidad a Marvel. Creo que Universal todavía tiene los derechos de distribución. Entonces todavía si sacaran una película de Hulk no generaría todas las ganancias directamente para Marvel Studios y para Disney, sino que tendrían que dividirlas de alguna manera con Universal y no quieren hacer eso. Y por eso es que Hulk no ha vuelto a aparecer en una película individual, sino que siempre lo hemos metido dentro de estos contextos de las películas de los Avengers o la película de Thor Ragnarok, o siempre ha estado como un personaje secundario. Entonces creo que con un personaje como She-Hulk podrían traer más Hulk de esa manera y eventualmente si a la serie le va bien o dependiendo de la dinámica que se nos presente de aquí en adelante entre series y películas, podrían incluso sacar una película de She-Hulk en donde Hulk sea secundario pero tenga la misma importancia y así como garantizar o justificar una película de Hulk prácticamente en solitario, pero sería como una de estas jugadas que creo que podrían llegar a ser. Una de las polémicas más grandes a lo largo de la historia de She-Hulk ha sido sobre todo por su apariencia, porque Hulk y todos los otros personajes que son modificados o que son mutados por rayos gamma siempre terminan con estas apariencias monstruosas, con estas apariencias diferentes, y She-Hulk cuando apareció era más una supermodelo que cualquier otra cosa, y lo que hicieron para justificar esto y que creo que podría ser un punto interesante si logran desarrollarlo de manera dramática de una manera adecuada, es que esta modificación que hacen los rayos gamma simplemente trae al exterior lo que una persona anhela realmente ser en el interior. Entonces Bruce, con todos sus problemas de debilidad y con todos sus problemas de toda esta cosa, simplemente quería ser esta criatura imponente y destructora, con MODOK también, bueno, con todos estos otros personajes modificados por rayos gamma, como que es simplemente toman la apariencia de lo que querían ser realmente, y que Jennifer Walters no tenía suficiente confianza y lo que quería realmente desde el comienzo ser era una mujer despampanante que pudiera desenvolverse en cualquier medio, y efectivamente eso hacen en los cómics. Walters no tiene los poderes al nivel de los de Hulk principal, pero ella tiene más facilidad en controlar sus cambios de estado. Entonces inicialmente ella se convierte en She-Hulk por el mismo motivo, por la ira, pero después de eso logra controlarlo y puede hacerlo a voluntad. Puede pasar de She-Hulk a Jennifer Walters en cualquier momento que quiera, pero decide eventualmente quedarse permanentemente con la apariencia de She-Hulk porque se siente más confiada con esta apariencia. Se siente que puede hacer más cosas y que puede ser realmente quien ella quiere ser, y que con Jennifer Walters no lo logra. Entonces creo que podría ser una investigación interesante con respecto a esto, como de pronto estándares que la sociedad le impone a las mujeres en términos de belleza y la misma imagen que puede llegar a tener una mujer sobre sí misma con respecto a esto. Porque quiero tener una apariencia diferente, porque me quiero ver diferente, porque quiero ser una supermodelo, porque no puedo estar feliz con quien soy o como soy en este momento, y de pronto podrían incluso llegar a un punto intermedio en donde sea tan igual parte Jennifer Walters, igual parte She-Hulk. Entonces creo que eso puede ser interesante. Igual, falta que nos den mucho, falta que nos hablen muchas cosas con respecto a esto, porque no nos dijeron nada de casting, no nos dijeron nada de eso, no sabemos quiénes van a interpretar a estos personajes, pero solamente saber que vienen genera muchísima, muchísima, muchísima emoción. Entonces, por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, cuál de estas series les emociona más, cuál de estos personajes han leído, con cuál están más familiarizados,
si no están familiarizados con ninguno o alguna de esta información que yo les doy acá, los emociona con respecto a alguna de estas series, por favor dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal, son nuevos, y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden ver todo el otro cubrimiento que hemos estado haciendo de la D23 y estar muy pendientes por si sale algún otro video, porque creo que hoy era el día de películas, entonces creo que va a haber información muy, muy, muy importante. Si no es que alguno u otro trailer al cual vayamos a reaccionar y analizar, entonces estén súper pendientes aquí y en el resto de redes sociales, en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, pero me encuentran como no sabemos nada de. En Delay también recuerden unirse al Discord de comunidad de NSN, todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.